Muy bien, jóvenes. La estructura constitucional parte pues del marco de la Constitución del año 1993, ¿no? En ella se... A ver un ratito. A ver un ratito. Ya, muy bien. El artículo 43 de nuestra Constitución prescribe que la República del Perú viene a ser democrática, social, independiente y soberana, ¿no? El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Los órganos de gobierno, ¿no? El artículo 189 señala que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces aquí estamos señalando, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 189, los tres órganos de gobierno, ¿no? Como el caso del gobierno nacional, ¿no? Que está representado por el, decimos así, por el Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tenemos los gobiernos regionales, ¿no? Que estas pues tienen una representación de todo un departamento, ¿no? Y los gobiernos locales, ¿no? Que estas están representadas por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿no? Adicionalmente también los centros poblados menores, ¿no? La autonomía municipal establece pues que la soberanía es el poder absoluto que corresponde al Estado de modo exclusivo para organizarse y dirigir de acuerdo con su voluntad, incoercitible e incontrastable. Haciendo uso del mismo, el Estado ha establecido en el artículo 194 de la Constitución Política que los municipios son autónomos, ¿no? Autónomos política, económica y administrativamente, ¿no? Eso es lo que señala nuestra Constitución, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de definición que prescribe nuestra Constitución, vamos a señalar el marco general de la tributación municipal, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 74 de la Constitución hace mención o solamente menciona que dentro de la potestad tributaria de los gobiernos locales a las contribuciones y a las tasas, por lo tanto, estos únicamente podrán ejercer su poder tributario si media una actividad estatal u obra pública con beneficio general para un sector de la población o por la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? Recordando pues que el marco normativo que regula a un determinado órgano o institución del Estado de rango constitucional estará conformado por las normas constitucionales que lo crean, que establecen sus características básicas y sus competencias, ¿no? Así como por las normas infraconstitucionales, ¿no? De primer rango, como sucede con la Ley Orgánica de Municipalidades y las leyes que la desarrollan. La doctrina la denomina como bloque de constitucionalidad, ¿no? Ahora bien, la Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante, la ley número, a ver un ratito, el número de la ley es la 27972,
¿no? Ha desarrollado las siguientes facultades tributarias en los gobiernos locales: la regulación de los tributos municipales, ¿no? Esta pues varió considerablemente en la ley de tributación municipal, ¿no? Esta regulación que se dio en la ley de tributación municipal, la cual fue aprobada por decreto legislativo 776 en el año de 1993, derogó de las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades y pasó a regular de manera integral los aspectos tributarios de los gobiernos locales, ¿no? Razón por la cual hoy en día pues esta Ley de Tributación Municipal en su artículo 3 señala pues como ingresos tributarios de las municipalidades los siguientes, ¿no? Los impuestos municipales creados a favor de los gobiernos locales, como el impuesto predial o la alcabala, en ejercicio del poder tributario del gobierno central, ¿no? Las contribuciones y las tasas determinadas por los consejos municipales con ciertas limitaciones, ¿no? Y que serán posteriormente desarrolladas, ¿no? Los impuestos nacionales, ¿no? Creados también en favor de las municipalidades y recaudados por el gobierno central, ¿no? Para ser transferidos a los municipios, ¿no? Como por ejemplo el impuesto de promoción municipal, ¿no? Este impuesto de promoción municipal hoy en día se viene aplicando pues en las operaciones autodeterminadas por los contribuyentes en relación a, por ejemplo, al IGB, ¿no? Al IGB que se tenga bien autoliquidar, ¿no? Como ustedes saben, somos el único país en toda América Latina que autodetermina sus impuestos a través de sus débitos y sus créditos fiscales, ¿no? Pero adicionalmente también el artículo primero de la ley del IGB señala que la aplicación del impuesto se aplica pues sobre la venta de bienes, prestación de servicios, contrato de construcción, entre otros. Y esta ley en mención, que la ley que corresponde al IGB, en su artículo 17, señala pues que el impuesto real del IGB es el 16%, ¿no? Adicionalmente se hace un cobro del 2%, que sumado viene a ser el 18%. Ese 2% adicional viene a ser el impuesto de promoción municipal, ¿no? También tenemos otro, el rendimiento de los tributos que forman parte del Fondo de Compensación Municipal. Esto, de acuerdo a la regulación de la normatividad para la cual fue creada, esta será distribuida entre todas las municipalidades del país, ¿no? Provinciales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. El artículo 60 y 61 de la Ley de Tributación Municipal señaló como dentro de este marco normativo para las contribuciones y las tasas municipales se hará uso del principio de reserva de ley, ¿no? Estableciendo requisitos para las normas municipales con contenido tributario, ¿no? Y en la cual pues también se señala pues, ¿no? Las limitaciones que van a tener también los gobiernos locales, ¿no? O sea, no podrían crear pues una tasa o una contribución si atenta contra los intereses del contribuyente, ¿no? Necesariamente esta tendría que ceñirse bajo el principio de reserva de ley, ¿no? Y bajo la normatividad tributaria, la aplicación o la debida aprobación de una contribución o una tasa. El artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal limita la creación de las tasas a 5 supuestos, ¿no? En lo que podría entenderse como una reducción al ámbito del poder local para la creación de esta clase de tributos, ¿no? Entendemos que ese marco normativo
nos permitirá pues establecer los principales problemas que surgen como consecuencia de la aplicación de las normas tributarias municipales y del ejercicio del poder tributario, ¿no?, de los gobiernos locales. Podríamos señalar también el instrumento legal para la creación de los tributos por las municipalidades, ¿no? Bien es cierto, hoy en día pues existe un ordenamiento jurídico estructurado sobre la base de normas que predeterminan las consecuencias frente a situaciones o conductas también previamente descritas, ¿no? Creo necesario señalar que sea en mínimo indispensable seguridad jurídica para los ciudadanos, quienes esperan conocer que puedan no tener consecuencias de las actuaciones realizadas en el curso de su vida social, ¿no? Por eso se establece como principio de obligatorio cumplimiento que el Estado debe ejercer, en este caso los gobiernos locales, su potestad tributaria mediante ley o medios de producción normativa reconocidos para estos fines en la Constitución, ya que la existencia de normas jurídicos tributarias constituye la mejor barrera que pueda estar frente a actitudes arbitrarias por parte de algún ente estatal, ¿no? Si nosotros analizamos el artículo 74 de la Constitución Política, esta pues nos señala expresamente el instrumento legal mediante el cual los gobiernos locales ejercen su poder tributario, ¿no? Indican solamente que los tributos se crean, se modifican, se derogan o se establecen exoneraciones exclusivamente por ley, salvo pues el caso establecido en el mismo artículo respecto de los decretos legislativos y los decretos supremos, ¿no? Sin embargo, la norma cuarta del Código Tributario referido al título preliminar señala expresamente que las municipalidades ejercen su potestad tributaria mediante ordenanzas. Ello surge de una adecuada interpretación de los artículos 74 y el artículo, el numeral cuarto del artículo 200 de la Constitución, ¿no? También debemos mencionar que cuáles son, podríamos mencionar, ¿no? A ver, jóvenes. Si bien es cierto, hoy en día las normas que establecieron requisitos que debería cumplir el instrumento mediante el cual se ejercen la potestad tributaria de los gobiernos locales eran en su mayoría anteriormente del Código Tributario, ¿no?, la cual fuera aprobada por un decreto legislativo el 816, publicado en el año 96, ¿no?, y la Constitución Política del año 93. Por ello, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal y los tributos, los códigos tributarios anteriores al del año 93, perdón, anteriores, sí, pues anteriores al año 95, ¿no? Porque entiéndase que el que se encuentra vigente en estos momentos es el Decreto Supremo 133/2013 de Economía, ¿no? El anterior, el precedente a este que he mencionado es el Decreto Supremo 135, 135, 1995, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, se hace mención que los códigos tributarios anteriores señalaban como instrumento pertinente los edictos, ¿no? Cuando entró en vigencia la Constitución del año 1993, subsistieron formalmente las normas legales anteriores, ¿no?, que señalaban que la potestad tributaria municipal se ejercía mediante edictos. Eso hizo pues que las municipalidades en gran medida continuaran ejerciendo su potestad tributaria mediante tales dispositivos, ¿no? O sea, quiere decir que la aprobación de las contribuciones y tasas por parte de las administraciones municipales se dan a través de edictos, ¿no? Eh,
Se puede señalar que esta situación contravenía la noción de seguridad jurídica en materia tributaria, fundamentalmente por dos razones, ¿no? La primera, porque se violaba el principio de legalidad, y la segunda, porque era derivada de la anterior, porque en nuestro ordenamiento los edictos son susceptibles de impugnación únicamente a través de la acción popular, ¿no? La acción popular es un procedimiento que se plantea ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Por una vulneración al principio de legalidad, ¿no? Entonces, bajo esa condicionante es que a partir de lo que prescribe nuestro Código Tributario vigente, en la cual señala en su norma cuarta del título preliminar, se establece y prescribe en concordancia con el mandato constitucional que los gobiernos locales ejercen la potestad tributaria mediante ordenanzas, ¿no? Entonces, quiere decir esto que ya no se hace uso de los edictos como anteriormente se venía haciendo. Entonces, puedo citar un ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, ¿no? En la ciudad de Arequipa, eh, en noviembre del año 1997, se planteó una queja por el representante de la Asociación de Defensa de Usuarios de Servicios Públicos, ¿no? Esta la dirigió contra la Municipalidad Provincial de esa ciudad, en la que se manifestaba pues que la entidad quejada, o sea, en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa, venía cobrando de manera ilegal el arbitrio de serenazgo, pues este había sido establecido en mérito a un acuerdo municipal, ¿no? Entonces, el acuerdo municipal no tenía pues el asidero legal suficiente como para poder eh, aprobar pues un tributo referido, o perdón, un árbitro referido a los servicios públicos, ¿no? Entonces, razón por la cual se planteó una queja ante el Tribunal Fiscal y esta resolvió pues de que era ilegal el cobro, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las ordenanzas como instrumento eh, de potestad tributaria municipal, ¿no? ¿Qué es lo que se debe, qué es lo que se debe de señalar como requisito en relación a la aprobación de ordenanzas en cuanto a la potestad tributaria municipal, ¿no? Uno de los aspectos es que en el ámbito legislativo, la Ley Orgánica de Municipalidades y las otras normas que se aprobaron con posterioridad impusieron a los edictos en materia tributaria una serie de requisitos para su vigencia, ¿no? Razón por la cual, pues, el Código vigente y la Constitución del año 1993, de acuerdo, ¿no? Han señalado que como instrumento legal idóneo para la creación de estos tributos es la ordenanza, ¿no? Lo cual estos revisten, pues, de cierto grado de validez en la cual le resulten aplicables, debidamente aplicables. Ahora, algunos consideran que al determinarse que el poder tributario de los gobiernos locales debe ejercerse mediante ordenanzas, estos habrían quedado superados, ¿no? En cuanto a los requisitos, pues desde una interpretación literal, ¿no?, de la norma en sí, estas se refieren exclusivamente a los edictos con contenido tributario, razón por la cual, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, la norma que se elabora cuando la creación de los tributos municipales se producía mediante edictos, las ordenanzas distritales no requerían para su vigencia más que la promulgación del alcalde distrital, ¿no? Hay otros que opinan que la interpretación lógica de las normas que establecían los requisitos para la vigencia de los edictos tributarios conllevaba pues a señalar
Tales requisitos regulaban el instrumento por el que las municipalidades ejercían su poder tributario. Necesariamente, hoy en día, la norma establece, pues la norma señalada, por ejemplo, en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario y nuestra Constitución Política, establece pues que la aprobación de contribuciones y tasas se hacen a través de ordenanzas municipales. Se desestima lo que es el edicto, ¿no? Lo que es el edicto aprobado en este caso por el alcalde municipal, porque por la sencilla razón de que no tendría pues o no contaría con la validez legal para poder tener o para que pueda regular en materia tributaria, ¿no? Ya que está la actual ley de tributación municipal, su reglamentación, el Código Tributario y nuestra Constitución Política así lo establecía, ¿no? Así es. Entonces, el decreto legislativo 776 señala que los ingresos municipales se sustentan los impuestos municipales, ¿no? En la cual ya sabemos que vienen a ser 6 impuestos, ¿no? Entre lo que podemos señalar el impuesto predial, ¿no? Podemos señalar el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los juegos, el impuesto a las apuestas y el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? También hace referencia a este dispositivo legal las contribuciones y tasas que determinen los consejos municipales mediante ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, entre lo que viene a ser las tasas, podría señalarse pues los arbitrios, ¿no? Los arbitrios, ¿no? Y adicionalmente los tasas por los servicios que viene a prestar, ¿no? Por ejemplo, la obtención de una licencia de funcionamiento, la obtención de una licencia de construcción, la obtención, por ejemplo, el requerimiento, por ejemplo, ¿no? Por una constancia de vivencia en un determinado predio, por ejemplo, por contraer matrimonio, ¿no? U otro también por actividades de permisos, no por eventos, por actividades públicas, ¿no? Entre otras cosas. Adicionalmente también tenemos los impuestos municipalidades, nacionales creados a favor de las municipalidades, como el caso de Foncomún, ¿no? Fondo de Compensación Municipal. También tenemos la participación de la recaudación de tributos a favor de municipalidades y otros ingresos que perciban las municipalidades, ¿no? Ya con posterioridad vamos a analizar cada uno de los impuestos y vamos a comenzar a realizar la casuística práctica en relación, por ejemplo, al impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, entre otros, ¿ya? Aquí tenemos el desagregado de la administración distrital en cuanto a impuestos municipales, ¿no? Cuando decimos el impuesto a los juegos, ¿qué grava esta? El pinball, el bingo, las rifas y similares, ¿no? ¿Qué grava el impuesto a la alcabala? ¿No? La transferencia de, ¿no? O la enajenación de predios, ¿no? Tanto rústicos como urbanos, ¿no? También tenemos el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Entonces, espectáculos, por ejemplo, públicos como, por ejemplo, la presentación de determinado grupo, ¿no? O determinada evento artístico que se realiza dentro de la jurisdicción o dentro de la jurisdicción del distrito, ¿no? Entonces, pero aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Hay unos, en el caso del impuesto predial, de una de determinación anual, porque estos son asumidos en los meses de febrero, en los meses de mayo,
en los meses de agosto y en el mes de noviembre, ¿no? Es un pago trimestral que se realiza. Pero hay otros que vienen a ser impuestos de realización inmediata, ¿no? Como el caso del impuesto a la alcabala. El impuesto a la alcabala se hace la transferencia y inmediatamente pues se paga el impuesto, ¿no? Hoy en día la administración tributaria, ¿no? De acuerdo a una modificatoria expresa recientemente, ha establecido que ante el hecho de que exista, por ejemplo, una transferencia de un predio, ¿no? Ya sea rústico o urbano, se tiene que presentar, ¿no? Como obligatoriedad los pagos correspondientes al impuesto predial, ¿no? Y la norma señala de que debe presentarse los pagos, pero no señala desde si es sobre el periodo prescrito, o sea, del periodo que podría ser sujeto a prescripción o desde el momento en que se adquirió el predio. Eso no se señala. Razón por la cual, ante un vacío de esta naturaleza, un vacío legal, entonces los notarios están pidiendo por el impuesto predial del momento que usted lo adquirió. Entonces, razón por la cual hoy en día para hacer una transferencia en cuanto a propiedades inmuebles, necesariamente tenemos que recurrir a la administración municipal para que nos extienda una constancia de no adeudo, ¿no? Y la constancia de no adeudo estará referida a cada ejercicio, ¿no? Si usted ha tenido la propiedad, ¿no? como suya durante 20 años, significa esto que usted tendrá que obtener la constancia del pago del impuesto predial como no adeudo de esos 20 años, ¿no? Ahora, nos preguntamos, profesor, ¿y por qué la SUNAT solicita esto? ¿Por qué la SUNAT establece como regla de que se deban presentar para una transferencia de predio, se tengan que presentar las constancias no adeudo sobre el impuesto predial? Entiéndase que SUNAT también forma parte de una transacción referida a la alcabala, porque acá necesariamente ante el hecho de enajenar un predio, interviene uno que viene a ser el vendedor y otro en calidad de comprador. En este caso el vendedor es el que asumirá el pago ante el fisco, ¿no? En este caso ante la SUNAT, la generación de la renta de segunda categoría, ¿no? Por el tema de la ganancia, ¿no? Entre lo que viene a ser el costo histórico actualizado con un índice que te establece pues el INEI, ¿no? Y esta grabará sobre la ganancia que tenga pues en este caso la persona quien está transfiriendo. En el caso, por ejemplo, de la persona quien realiza la compra, esta grabará sobre el exceso de las 10 unidades impositivas tributarias. Quiere decir, sobre el exceso de 46.000 soles, usted pagará el 3%, ¿no? Por impuesto a la alcabala. O sea, interviene el gobierno central a través de SUNAT, que interviene en este caso, en este tipo de transacciones sujetas, referidas a predios, tanto rústicos como urbanos, intervendrá también en este caso la administración municipal. Las dos administraciones, ¿no? El gobierno nacional, o sea, la SUNAT, y los gobiernos locales, ¿no? Eso es. Similarmente también tenemos las administraciones provinciales. Cuando hacemos mención a la administración digital, estos son los impuestos que directamente le corresponde a los municipios distritales, ¿no? Pero cuando hablamos de administración municipal nos estamos refiriendo al impuesto estrictamente administrado por las municipalidades provinciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Ustedes saben, este impuesto al patrimonio vehicular se grava por un periodo de 3 años.
¿no? Sobre el vehículo que tenga esta condición de nuevo, ¿no? Y esta se imputará pues de ejercicios desde el primer día siguiente de adquirir el bien, ¿no? Ejemplo, si yo adquirí el día de hoy un vehículo nuevo, ¿no? Entonces el pago del impuesto al patrimonio vehicular se realizará a partir del ejercicio del 1 de enero del año 2023, ¿ya? Entonces, eso es brevemente lo que les puedo explicar en relación a estos tipos de impuestos, ¿no? Que hoy en día hacen uso, pues, nuestras empresas, el, hacen uso el ciudadano, ¿no? Por lo tanto, recurren, pues, en este caso, a los asesores, a efecto de que puedan realizar las liquidaciones, por ejemplo, del predial, ¿no? A veces es en demasía o en exceso el cobro que pretende cobrar pues, las administraciones municipales, y para eso estamos, en este caso, los consultores tributarios, para establecer fehacientemente, ¿no? Si esa pretensión de cobro es válida o no es válida, ¿no? Entonces, eso motiva a que tengamos que conocer, y eso lo vamos a ver en el desarrollo del caso práctico como se desarrolla, ¿ya? Similarmente también cuando se hacen enajenaciones de nuestro patrimonio, tratándose de empresas, ¿no? Vendemos en muchos de los casos nuestros, nuestras propiedades, ¿no? Con la finalidad de poder obtener liquidez, ¿no? Entonces, o de repente hacemos compras de predios para la instalación de nuestros almacenes, de nuestras oficinas, o de repente para poder instalar nuestra capacidad, pues, nuestra área productiva, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que conocer esto. Ya, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Todo claro, profesor. Les he subido un material al TIN. Es en relación a una RTF, la 05500. Esta fue resuelta por la Sala 5 del año 2007. No sé si ustedes lo pueden bajar un ratito para que le den una lectura. Es solamente una hojita nada más. ¿Ya? Es una hojita, por favor. Lo pueden bajar y lo leen 5 minutitos nada más. Y vamos a hacer el comentario de esta normatividad. ¿Ya? Por favor. Está en en el TIN, dentro de sus archivos, ¿no? Es la RTF 055, ¿no? 00, resuelta por la Sala 5, que corresponde al año 2007. ¿Ya? Quiero que lo lean un ratito y vamos a señalar algunas precisiones que son necesarias. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? 5 minutos para que lo puedan leer. Conforme, doctor. Bajado. ¿Ya? Léanlo para que ustedes tengan mayor criterio de lo que vamos a comentar.
Bien joven. A ver. ¿Han podido leer la RTF 5500 de la sala resuelta por la Sala 5 del año 2007, ¿no? Esta deviene de una apelación, ¿no? En su parte introductoria de esta RTF, generado como consecuencia del expediente 10463 del año 2005. O sea, el Tribunal Fiscal ha resuelto con posterioridad, pues, a 2 años, ¿no? Y se ha pronunciado sobre el particular, ¿no? Es la apelación interpuesta por un contribuyente, un ciudadano, o puede ser también por una personería jurídica, contra la resolución de departamento número 15262 del año de abril del año 2005, emitida por el SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que declaró infundada, pues, el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de determinación número, ahí ustedes lo ven en la pantalla, ¿no? Emitido por arbitrios municipales del primer trimestre del año 2005, respecto al predio ubicado en la avenida Paseo de la República, número 111, departamento 502 del Cercado de Lima. En el mes de agosto del año 2005 se publicaron en el Diario Oficial Peruano la sentencia de pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional en mayo de 2005 referida al expediente 053-2004 de proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Este expediente o esta sentencia del Tribunal Constitucional, también lo encuentran ustedes en su archivo. También les he alcanzado para que puedan ustedes leerlo, ¿no? Que declara, esta sentencia del Tribunal Constitucional declara, pues, fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo respecto de diversas ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital de Miraflores, correspondiente a los arbitrios, ¿no? De limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de los años 97, 2000 y 2002 a 2004. Y también fundada en parte en cuanto al año 2001, ¿no? Extendiéndose el resto de municipalidades del país sus reglas que se encuentran vinculadas a los elementos de fondo y forma en la producción de dichas normas, ¿no? A fin de que verifiquen si las propias se adecuan a los parámetros de constitucionalidad establecidos bajo sanción de nulidad, ¿no? La mencionada sentencia señala en el punto 3b de su fundamento 9 que el informe técnico que precisa el detalle de los importes en función de los cuales se realiza el cálculo de arbitrios, o sea, ese es un informe de costo, ¿no? Que cada municipalidad debe elaborar, ¿no? En el uso, por ejemplo, de horas hombre, en el uso de horas máquina, en el uso de por ejemplo, de actos administrativos, entre otras cosas. En el uso, por ejemplo, del costo de combustible, herramientas que se van a hacer necesarios, ¿no? Para poder extender el informe técnico, ¿no? Entonces, en este fundamento 3b, ¿no? En el punto 3b del fundamento 9, señala, pues, que el informe técnico que precisa el detalle de los importes se da en función de las cuales se realiza el cálculo de los arbitrios. No puede publicarse con posterioridad a la ordenanza. ¿Qué es lo que sucedió acá? Acá primero se aprobó la ordenanza y luego se extendió el informe técnico, ¿no? Entonces, había, pues, un tema de la carencia de validez legal en el sentido de que la ordenanza, si bien es cierto, te establecía la aprobación de un árbitro, ¿no? Como consecuencia de un aumento en cuanto a los costos de los servicios que prestan las municipalidades por concepto de árbitros,
Pero lo cierto es que ese informe técnico se elaboró con posterioridad, ¿no? Entonces el informe técnico no era parte de la ordenanza, ¿no? Por lo que el Tribunal Fiscal señala, pues, en tal caso se atentaría contra los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, ¿no? La administración municipal, en este caso Miraflores, extendió la resolución de determinación, ¿no?, la cual ustedes ven en su pantalla, que ha sido girada por árbitros municipales del primer trimestre del año 2005 sobre la ordenanza cuestionada. Esta ordenanza ha sido cuestionada, la 729, respecto a la cual este tribunal, en las resoluciones 7165 de la Sala 4 del año 2005, 1664 de la Sala 5 del año 2006, de 23 de noviembre de 2005 y 29 de marzo de 2006 respectivamente, ha establecido que presenta vicios de invalidez, ¿no?, puesto que su informe técnico no fue publicado en la misma fecha que ella, por lo que la apelada, ¿no?, al igual que el valor impugnado, deben dejarse sin efecto, ¿no? Entonces, quedado, dice lo anterior, resulta irrelevante emitir pronunciamientos sobre lo alegado por la recurrente acerca de que la deuda fue cancelada por el anterior propietario del predio. Sobre eso no se pronuncia en el Tribunal Fiscal y en la parte resolutiva, ¿no?, resuelve, pues, revocar. ¿Qué significa revocar? Revocar significa anular esas resoluciones del departamento número 15262 en cuanto a sus terminales de fecha 12 de abril del año 2005 y dejar sin efecto, dice, la resolución de determinación, ¿no? O sea, se deja la resolución de determinación, se deja sin efecto. Ahora, acá esta necesariamente tiene que estar notificada, pues en este caso, a la SAT, ¿no?, al Servicio de Administración Tributaria. Pero acá nos llama la atención lo siguiente, es esto. El expediente 53-2004 del proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, resuelta por el Tribunal Fiscal. Nos preguntamos, ¿qué cosas vienen a hacer estos procesos que tiene a bien resolver el Tribunal Constitucional? En este caso, la vulneración al debido proceso, ¿no? Cuando se dice la vulneración al debido proceso, nos estamos refiriendo a que la entidad, en este caso la Municipalidad de Miraflores, vulneró el debido proceso. ¿Por qué vulneró el debido proceso? Ahí va la pregunta. ¿En qué casos, o sea, cómo es que se vulnera el debido proceso? Por la sencilla razón de que primero se aprueba la ordenanza y después se elabora, ¿qué cosa? El informe. Cuando esto debió ser, ¿qué cosa? ¿No? Al revés, Previamente. ¿no? Claro. Primero se elabora el informe técnico y luego bajo ese sustento de análisis de costo se aprueba, pues, la ordenanza, ¿no? Pero sin embargo esta no sucedió así. Razón por la cual hace referencia a ese expediente 53-2004. Profesor, ¿y en qué casos existe obligatoriedad de ratificar las ordenanzas referidas a los cobros de los arbitrios, ¿no? En este caso, la administración municipal señala, la Ley Orgánica de Municipalidades, señala de que las municipalidades distritales deben de elevar la aprobación de sus ordenanzas, ¿no?, anexándose en el mismo el informe técnico que sustenta sus servicios, los costos de sus servicios, a efecto de que la municipalidad provincial pueda, ¿qué cosa?, ratificarla. De no existir
esa ratificación previa de parte de la Municipalidad Provincial. En ese caso, se establecería como inválido pretender cobrar, ¿qué cosa? Los árbitros. ¿Ya? Ahora, los árbitros vienen a hacer, ¿qué cosa? La limpieza pública, el mantenimiento de los parques y jardines y la seguridad ciudadana. A veces nos preguntamos, y esto en una oportunidad se me consultó, profesor, ¿por qué pagamos seguridad ciudadana si nosotros, al pagar nuestros impuestos al gobierno central, en este caso a SUNAT, estamos financiando o estamos pagando nuestros impuestos a fin de que el gobierno central dirija esos fondos también para el mantenimiento o para el pago, por ejemplo, de la seguridad nacional, ¿no? Y la seguridad nacional está a cargo, pues, en este caso de la Policía Nacional, quien tiene como deber y como propósito prestar la seguridad a nivel interno. Cuando ya existe una transgresión sobre los límites de nuestro país y hacemos uso de la Fuerza Armada, ¿no? Pero tratándose de la seguridad nacional, en la cual es derivada bajo los impuestos que tributa todo ciudadano, entonces quiere decir que esto debe ser, esta debe estar a cargo de la Policía Nacional, ¿no? Pero sin embargo los municipios, ¿no?, nos hacen un cobro por seguridad ciudadana referida al serenazgo, y al parecer pues esta sería pues incompatible en cuanto a su cobro, ¿no? Porque no contaría pues con, o sea, aparentemente, o dentro del punto de vista técnico, ¿no? Se estaría haciendo un doble cobro pues al ciudadano o al contribuyente, ¿no? Entonces para ello podríamos plantear pues una acción de constitucionalidad, ¿no?, dirigida pues en este caso al Tribunal Constitucional por la debida transgresión a las normas, ¿no?, la mala interpretación a las normas, ¿no? Pero bueno, hasta el momento nadie lo ha hecho, pero considero necesario señalar que sí sería válido pues plantear una demanda de inconstitucionalidad referido al cobro de la seguridad ciudadana, en este caso el serenazgo, ¿no? Porque entiendo yo que eso es competencia de la Policía Nacional del Perú. Ese es mi punto de vista. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el particular? No, profesor. Profesor, disculpe, entiendo que el informe técnico incluía las bases para la determinación del impuesto, No, de los arbitrios, perdón. los árbitros, claro. Claro que sí. Eso necesariamente es tiene que, el informe técnico tiene que estar revestido de esas precisiones, ¿no?, de esos detalles, de los costos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo el informe técnico con posterioridad pues a la aprobación de la ordenanza, ¿no? Y eso contraviene la normatividad, ¿no? Por eso voy a hacerles mención el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional referido a este expediente 053-2004, pues. ¿Ya? Un segundito. Elena, digamos después de clase, yo te diría a las 8. Ya, digamos. Ahora, esta sentencia del Tribunal Constitucional, el 053-2004, ¿no?, referida al proceso que se llevó a cabo contra de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Y también, si no recuerdo, fue la 044-2004 también, que se llevó contra el distrito de Santiago de Surco, si no me equivoco, ¿no? Estas fueron planteadas, pues, en este caso, como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad en contra de las ordenanzas, razón por la cual creo necesario desarrollar un breve análisis jurisprudencial, ¿no?, y situando dentro del contexto precisiones
sobre las facultades de los gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales, ¿no? En materia tributaria. La ley 28390, la cual integra en el segundo párrafo del artículo 74 de nuestro contexto constitucional, otorga la potestad tributaria originaria a las municipalidades y gobiernos regionales, específicamente referido en materia de contribuciones y tasas, ¿no? En esta línea vemos pues que las municipalidades gozan de atribuciones, ¿no?, en la cual iniciarán una labor de legislar en la materia sobre contribuciones y tasas. Por eso, razón por la cual no ha pasado esto desapercibido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Si bien es cierto, las controversias, pues en su gran mayoría son controversias que derivan, pues, sobre los tributos que tiene a bien administrar el gobierno central, ¿no? Tratándose de IGB, renta. Pero también el Tribunal Constitucional le ha dado cierto énfasis, pues, al tema tributario municipal, ¿no? Así por la cual las diversas jurisprudencias señala, pues, que la libertad que la Constitución ha otorgado al legislador para la determinación de la potestad tributaria municipal, esta se encontrará, pues, limitada donde la Constitución lo ha establecido bajo pena de invalidez, es decir, cuando se trate de preservar bienes constitucionalmente garantizados. En nuestra doctrina es lo que se conoce como límites, ¿no? Límites a los límites, ¿no? Considero también de que, razón por la cual la regulación legal de la potestad normativa tributaria municipal se sujetará sobre los principios constitucionales tributarios. Adicionalmente, también la garantía institucional de la autonomía política, económica y administrativa que los gobiernos locales tienen en los asuntos de su competencia, ¿no? Eso es lo que señala, pues, este expediente 53/2004, ¿no? También una controversia, ¿no?, sobre las ordenanzas municipales aprobadas, pues, por la Municipalidad de San Luis, ¿no?, en lo que corresponde al año 2005, en materia de árbitros, ¿no?, en la cual no se había respetado, pues, los criterios dispuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el número 041/2004 y el 053/2004, en la cual estas sentencias te brindan los lineamientos en materia de arbitrios de los distritos de Miraflores y de San Isidro, ¿no? Lineamientos en la cual los arbitrios, ¿no?, estos habían vulnerado los principios de legalidad, la autoridad de cosa juzgada, de no confiscatoriedad y capacidad contributiva establecida, pues, en nuestro marco constitucional tributario, ¿no? Razón, pues, por la cual los que demandaron su oportunidad sostenían, pues, que dichas ordenanzas, en este caso aprobadas por la Municipalidad de San Luis, en lo que respecta al año 2002, 2003, 2004 y 2005, ellos señalaban que era inconstitucional, debido a que, si bien es cierto, se hizo mención a los criterios establecidos en las sentencias referidas a este 053/2004 del Tribunal Constitucional, en realidad, de los informes técnicos se apreciaba que no se cumplían todos los parámetros establecidos en dichos pronunciamientos, ¿no? Razón por la cual yo les he subido a su archivo en el TIN esta sentencia, la 053/2004, para que ustedes lo puedan leer. O sea, ellos, los demandantes, manifestaban, pues, que los informes técnicos, ¿no?,
no cumplían con todos los parámetros establecidos pues, en esta sentencia, ¿no? La 041-2004 y la 053-2004. También se adicionaba también que mediante la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 12-2005, también de una acción de inconstitucionalidad, en ella se declaró pues la inconstitucionalidad de las ordenanzas que determinaron los arbitrios del año 2000, de 1998 al año 2003, y también se declaró también de la misma forma la ordenanza 16-2004 que regulaba los arbitrios, ¿no? Entonces, como consecuencia de la vulneración del principio de cosa jugada y seguridad jurídica. Entonces, bajo estos criterios, bajo estos conceptos que yo les estoy mencionando, los informes técnicos deben estar, deben elaborarse de forma precisa, ¿no? En ellos se debe de considerar, pues, los costos, ¿no? Que rogan la determinación de los arbitrios. Tratándose, por ejemplo, de la limpieza pública. ¿Qué es lo que debería contener el servicio de la limpieza pública? ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer uso? Lo primero que se debería mencionar es el uso de una unidad vehicular. Esa unidad vehicular tiene que estar conducida por un chofer, tiene que estar también acompañada por 2 personas que hagan los recojos de los residuos sólidos. Adicionalmente también esa unidad vehicular tiene desgaste por el uso por el servicio que brinda al ciudadano, ¿no? También desgaste en cuanto a, y rogará pues esta unidad vehicular el mantenimiento, ¿no? Su renovación de repente en cuanto a las llantas, entre otras cosas. Pero adicionalmente también, eso es en cuanto al recojo de los residuos sólidos, pero adicionalmente también las municipalidades realizan la limpieza a través de su personal. ¿Qué personal se asigna? ¿No? A ese personal hay que darle pues uniforme, hay que darle, creo que la ley señala pues que hay que darle por ejemplo 1 litro de leche de forma diaria porque ellos están expuestos pues al tema de salubridad, ¿no? Hay que darle pues en este caso materiales o insumos que le permita cumplir con ese servicio. Entonces todo eso, y roga ser que le digo, formaría parte de los costos, ¿no? De los costos que se hace uso por el recojo de los residuos. Adicionalmente también, entiéndase que si se trata de una vivienda o de un predio, ¿no? Por ejemplo, que sea pues de un área en la parte de la fachada de 8 metros, va a diferir con otra que tenga 10 metros, o va a diferir con otra que tenga 20 metros, ¿no? O va a diferir con otra, con una empresa pues, que realice actividades, ¿no? De producción y que eso propicie cantidad de residuos, ¿no? Cantidad de productos que deriven de la producción. Entonces, eso rogará que la administración municipal destine pues mayor volumen o mayor cantidad o mayor dedicación o de repente horas hombre en la labor de la limpieza de esos centros comerciales, ¿no? Entonces, esos conceptos que se les ha señalado tienen que formar parte del informe técnico, ¿no? Entonces, para que esto necesariamente refuerce pues, le dé consistencia pues, a la ordenanza que se aprobaría en relación a los servicios de árbitros, ¿no? Adicionalmente, también en cuanto al mantenimiento de parques y jardines, el uso de horas hombre, el uso, por ejemplo, de uniformes, el uso, por ejemplo, de los insumos o materiales que se hace para
mantenimiento de los parques y jardines, ¿no? Hay que llevar tijeras, hay que llevar insecticidas, hay que llevar, hay que hacer uso, por ejemplo, de herramientas para mover la tierra, para sembrar, ¿no? Sembrar las flores, el gras, entre otras cosas. El costo de ese gras, el costo de esas flores, ¿no? El traslado, el transporte, entre otras cosas. Entonces eso roba qué cosas que se plantea un costo, pues, y esos costos, por eso se dice que es un informe técnico, ¿no? Ahora, ¿cuánto de horas hombre se utiliza por determinada área? Entonces, todo ello tiene que formar parte de los informes técnicos, pues, ¿ya? Entonces, esos informes técnicos necesariamente van a formar parte de las ordenanzas municipales que aprueban, pues, en relación a las tasas, ¿no? Pero también se nos viene al caso de que a veces, o en muchos de los casos, los trabajadores piden pues el aumento a través de sus convenios colectivos, ¿no? Como ustedes saben, las administraciones municipales hoy en día pues tienen sus gremios sindicales, ¿no? En la cual piden pues o solicitan, ¿no? El aumento de la remuneración, ¿no? Y entonces en muchos de los casos estas peticiones son aprobadas por la administración municipal y eso irroga pues a que estos costos derivados por la prestación del servicio tratándose de árbitros también varíe pues los costos, los informes técnicos, porque también va a tener que considerarse esos informes en función del aumento de la remuneración, ¿no? Entonces eso irroga que la ley establece de que estos van a tener que ser aprobados cada 2 años. Entonces, eso le va a dar, pues, le va a revestir de validez legal a efecto de pretender hacer un incremento de sus costos o de sus servicios en cuanto a los ámbitos municipales. Así de jóvenes, ¿ya? Por eso se hace necesario, ¿no? Hacer uso de estos informes. Y ahora cualquiera no hace un informe técnico pues de esta naturaleza, ¿no? Tiene que ser un costista, una persona que sea experimentada en costos, ¿no? Porque no cualquiera hace los informes técnicos de los costos del cálculo de los arbitrios, ¿no? Hay que saber aplicar ciertos procedimientos y ciertos criterios para poder hacer eso. Esos son los más solicitados para poder hacer estos tipos de informes técnicos. Hay empresas que se han especializado en realizar informes técnicos en relación al costeo pues, de los servicios. Muy poca gente conoce esto, pero necesariamente se hace necesario, se hace importante conocer esto. Por eso es que las administraciones municipales a veces tienen esas falencias en el sentido de no administrar bien sus recursos como consecuencia pues de que el personal quien labora en determinada actividad, tratándose por ejemplo de los árbitros, en muchos de los casos no lo hace de forma correcta y por lo tanto es reparado ese informe, ¿no? Entonces esto irrogará, pues, ¿no? Este reparo irrogará de que se subsane eso. Mientras esa subsanación se da, a veces, en muchos de los casos, ya se vencen los plazos, ¿no? Y una vez vencido el plazo, ya no hay ni vuelta que dar al tema, ya ese informe no queda, o esa pretensión o esa intención de querer ratificar una ordenanza, se desestimaría. ¿Por qué? Porque ya se realiza con demasiada tardía, ¿no? Entonces lo correcto es que las administraciones municipales eleven pues sus informes y sus ordenanzas, anexándose en el mismo los informes técnicos, pero con antelación para que cualquier reparo que exista de parte de la administración municipal
¿no? Provincial, en este caso, se pueda subsanar e implementar dentro del plazo. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. sí, a ver, una pregunta. ¿Qué sucede cuando en una municipalidad, en un distrito, por ejemplo, donde yo vivo, bueno, hay una zona que es parque, ¿no? O sea, es una zona verde. Bueno, le comento porque hace ya 3 años atrás, el alcalde pues tomó la decisión de vender esa parte, ese sector, área verde. Bueno, hubo conflicto ahí entre todos los vecinos, ¿no? De la zona, se vieron afectados, pero al final el alcalde, bueno, tomó la decisión y lo realizó. Y actualmente ya esa zona, bueno, ya levantó un edificio y bueno, está actualmente con varios departamentos. Pero en cuanto a la cobranza de mantenimiento de parques y jardines, debió haber rebajado para los cálculos, o sea, mediante un estudio técnico, para que ya no, el contribuyente ya no esté pagando más de lo que debe ser, porque ya no es cuenta con áreas verdes. Entonces, pero sin embargo, en la práctica, el alcalde siguió cobrando lo mismo. Entonces, sucede en casos así, ¿no? Como te digo, que en la cual, en este caso, podría ser, pues, reclamar, o sea, realizar un reclamo ante el Tribunal Fiscal, pero una apelación tal vez. Por supuesto, claro que sí. Y eso sucede. Hoy en día, por ejemplo, viendo la realidad de nuestra vivencia, vemos de que en los lugares pues, donde se encuentran las viviendas, no hay parques, no hay jardines, no hay. Prueba de ello es que antes teníamos la oportunidad de jugarnos un partidito en una loza deportiva. No, hoy todo está privatizado, ¿no? Ya no hay lugares donde poder irse a practicar un deporte, ya no hay. Antes había los parques, podíamos jugar, ¿no? Ahora no. Y la versión que tú brindas es muy cierto, pues, ¿no? Lugares donde no existen parques y jardines, se cobran los parques y jardines, ¿no? Y la pregunta en una oportunidad, yo tengo un amigo que es especializado pues en temas de la tributación municipal, y le pregunto, oye, si no hay parques y jardines, ¿por qué se cobra al ciudadano? Pues, ¿por qué se le cobra? No, es que lo que pasa es que hay que tener en cuenta, me dice, los parques que se encuentran alrededor. ¿Pero qué parque se encuentra alrededor? Si no existe, es inexistente, no hay ni un parque, ¿no? Entonces no me supo responder eso, ¿no? Pero el tema es de que sí se aplicaba pues el cobro de este parque y jardín, ¿no? Que en verdad pues era ilegítimo su cobro porque el ciudadano no disfrutaba de ese servicio, ¿no? Es muy diferente a lo que viene a ser el servicio de limpieza pública, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a veces con ciertos días de retraso pasa el camión recolector de basura, recoge tu basura y se lleva lo que, ¿no? Los desperdicios que tú generes, ¿no? Bueno, pero ahí se presta un servicio. El serenago, mal que bien, pues por ahí siempre da su vuelta, ¿no? Pero en el cambio, en el hecho del parques y jardines, ¿por qué pagar parques y jardines si no tenemos no degustamos ese servicio, ¿no? Entonces eso necesariamente motivará pues a que se plantee una queja, porque, ojo, aquí opera la queja. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se estaría vulnerando eh, la interpretación, ¿no? De una norma en la cual en ella te señala pues que para asumir el pago, por ejemplo, de un parque de jardines, ¿no? El ciudadano tendría que gozar de ese servicio, pero ante un hecho de que no haya goce y disfrute de ese servicio, ¿por qué tendríamos que pagar? ¿No? ¿Qué es lo que podría darse? Hay una queja.
Y en verdad, le digo, tendríamos que plantearlo, esa queja, argumentando pues en el mismo o fundamentando, debidamente motivada ese escrito, señalando pues que no hay parques y jardines alrededor, ¿no? Entonces, bajo esa concepción es que debería de, en este caso, pronunciarse la administración municipal. Pero ante el hecho de que se declarara esta, por ejemplo, infundada, ¿no? Ya podría recurrirse, pues en este caso, al tribunal fiscal. El tema es por qué tendríamos que plantear primeramente a la municipalidad, porque ella es la que administra esta tasa, ¿no? Ella es la que aprueba mediante una ordenanza, ¿no? En todo caso, tendría que la administración municipal, pues, ver de forma legal, ¿no? Si realmente le corresponde o no le corresponde a determinada población para asumir el pago de los parques y jardines. Otro ejemplo que se puede dar. Mucha gente vive, por ejemplo, hoy en día en los lugares ubicados ¿no? en nuestros cerritos, ¿no? Por ejemplo, Villa María, El Triunfo, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho. Hay personas que viven, ¿no? En la ladera de los cerros, ¿no? Pero sin embargo, cuando le viene el impuesto predial, el mismo La Victoria, ¿no? El Cerro del Pino, ¿no? Le pregunto yo a usted, ¿en el Cerro del Pino hay algún parque y jardín? No hay, es inexistente. Pero sin embargo, las cuponeras que extiende la municipalidad o la administración municipal, que viene pues ese concepto de parques y jardines, ¿no? Bueno, la gente no se hace problema, pero paga, ¿no? Entonces, imaginémonos, ¿no? ¿Qué beneficio tiene, o qué goce y disfrute tendrá la persona, ¿no? Sobre parques y jardines? Para nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría haber un tema de un cobro ilegal, ¿no? De parte de un servicio que no se da pues en favor de la persona. Así es. Así, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, si no hay pregunta, ¿qué pasaría si no ratificamos la ordenanza municipal? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que se podría, en este caso la administración municipal, qué es lo que tendría que hacer? No se ratifica la ordenanza del año 2000 para la vigencia de los arbitrios del año 2022. No se ratifica. ¿Qué es lo que se podría, en este caso, o qué prerrogativas le da el ámbito normativo para que la municipalidad cumpla su propósito de recaudar los arbitrios, ¿no? ¿Qué podría darse? A ver, ¿alguna idea de ustedes? ¿Sería inválido, profesor? No, inválido que, o sea, si no se ratifica, por ejemplo, la ordenanza se aprobó en el año 2020 para la vigencia del año 2021. Ya, para el año 2022 también hay que ratificarla para que tenga, ¿no? Efecto legal, pero no se ratifica, ¿no? Por ¿Usar la circunstancias. última vigente? Ahí operaría qué cosa, la última que se encuentre vigente, en este caso la del año 2020. ¿Y qué pasa si la del año 2020 no fue ratificada bajo el cumplimiento del requisito de validez, ¿no? Y el requisito de su ojo, hay que tener presente lo siguiente también, que una vez que sea aprobada la ordenanza, esta tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano. Es de pleno conocimiento de todo ciudadano. Ante un hecho, por ejemplo, que contravenga la norma esa ordenanza, usted podría verificar eso en el Diario Oficial del Peruano, puede contraponer una acción de inconstitucionalidad o de repente ¿no? O una acción popular, de repente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O un proceso de amparo, ¿no? Pero el tema es de que tiene que cumplir esos requisitos, ¿no? El requisito de la ratificación y su publicación, ¿no?
Y sobre la pregunta es, si no se aprobó, por ejemplo, la ordenanza del año 2000, para el ejercicio, para el periodo económico 2022 y 2023. Entonces se recurrirá a la última ordenanza aprobada. ¿Y qué pasa si la del año 2020 no está aprobada? Se recurrirá a la anterior, en este caso el 2018. Profesor, ¿y lo que dice la ordenanza del año 2018 se tendría que cobrar? Claro, pero, ahí hay un pero, que necesariamente tendría que tomarse en cuenta los índices o los parámetros que te señala, pues, o que te viene a bien aprobar, en este caso, el INEI, ¿no? ¿Ya? El índice de promedio del consumidor, ¿no? El IPC. ¿Ya? Entonces, bajo esa condicionante que se puede hacer uso de una ordenanza que fue aprobada con antelación, ¿no? Entonces, ya no surgirá efecto la ordenanza que se pretendió aprobar en este año 2022, donde su informe técnico adecuaba, por ejemplo, un incremento en el costo de los servicios. Ya no tendrá eficacia legal. Eso es inválido. Si la administración municipal pretende cobrar ello, sería inválido, ¿no? Lo que estaría, en este caso, vigente es la última ordenanza que fuera aprobada, ¿no? Si ustedes verifican cuál es la que ha sido aprobada, y es muy fácil verificar esas, ¿no? Porque nosotros tenemos información de la Municipalidad de Lima, donde nos proporciona, pues, en su portal de transparencia, te señala, pues, qué municipios han sido debidamente aprobados en cuanto a la ordenanza referida a los árbitros, ¿no? El no hacerlo hace de que sean inválidos sus cobros. Así es, jóvenes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta. Buenas Sí, noches. dígame. Y en caso este tema de los predios que se encuentran en las zonas limítrofes de los distritos, no siempre ha habido ese problema, ¿no? Si se paga, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El distrito de Lince con San Isidro o San Isidro con Magdalena. ¿Hay algún procedimiento para no tributar en la otra municipalidad que te exige y solamente en uno de ellos? ¿O cómo se puede hacer este caso? Ahí hay un problema de Territorialidad, lo que le dicen algo así, Claro, ¿no? claro que sí. Pero el tema es de que el contribuyente no se va a perjudicar, ¿no? El tema es Claro, pero ese. al final te cobran de las dos municipalidades, ¿no? Y lo que se pretende es cobrar de las dos administraciones, pues, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, ahorita entre el Lurigancho y Chosica y San Antonio de Chacya, ¿no? Y inclusive no es un tema de pocos predios, ¿no? Sino es una gran cantidad, es una población bastante significativa, ¿no? Entonces, está esa controversia, ¿no? Y están años tras años en esta controversia y no se decide. Pero mucha de la población que se encuentra, o de los predios que se encuentran ubicados en estas controversias, en estas litis, tributan, pues, en este caso, en la municipalidad del Lurigancho, ¿no? Chosica, ¿no? Pero ellos quieren, o sea, la administración de San Antonio de Chaya pretende que ellos reclaman, ¿no? De que ellos deberían de tributar, ¿no? Y de una u otra manera, pues, viabilizan procedimientos, ¿no? Procedimientos de cobranza, pero que en muchos de los casos la norma señala, pues, que tampoco puede ser perjuicioso al ciudadano, ¿no? El ciudadano tributó, pues, en este caso, a la administración municipal del Lurigancho Chosica, entonces ese pago de ese tributo se tiene como válido. Así ese predio se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del otro distrito que es San Antonio de Chacya, ¿no? Así es. Eso no puede afectar al ciudadano, ¿no? A la persona, al predio. Dígame. Profesor, lo que usted está mencionando es verdad. Ese problema pasó en Surco con San Juan de Miraflores. Claro, ¿Ya? y no Sí, solamente es en esos sitios, hay bastantes, ¿no? sí. ¿Y qué es lo que Pero sucedió ahí? ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y bueno, era risa porque algunos vecinos
como la Municipalidad de Surco no le permitía abrir una tienda, ¿no? Entonces ellos agarraban, solicitaban la autorización con San Juan de Miraflores y ya no con Surco. Pero, ¿qué pasó? Hicieron entonces, hicieron esto de votación. Entonces nosotros fuimos y votamos si queríamos pertenecer a Surco o queríamos pertenecer a San Juan de Miraflores. Y ahí fue donde, bueno, la mayoría de los vecinos votó para Surco, pues porque aparte, bueno, yo Mejor zona, tributaba por... ¿Ah? por ser mejor zona. No, aparte porque Surco nos facilitaba, bueno, yo tributaba para Surco, pero aparte Surco iba, ¿cómo se llama? El camión de la basura iba todos los días a recoger la Claro, basura. sí. Entonces, a diferencia de San Juan de Miraflores, bueno, nunca nosotros vimos a San Juan de Miraflores, pero sí nos empezaron a llegar las cuponeras tanto de Surco como de San Juan de Miraflores, pero en mi caso, bueno, nosotros pagábamos lo que era Surco y no San Juan de Miraflores, pero sí, hubo una votación y ahí fue donde ya San Juan de Miraflores, bueno, decidió, ¿no? Porque el problema era a partir de Tinoco, el Camino del Inca, de Tinoco Ya. hacia una parte de Próceres, cruzando Tomás Marzano. Ese era el problema que había el limítrofe entre San Juan de Miraflores con Surco, pues. Pero la solución fue que nosotros hubo una votación y bueno, y decidimos, ¿no? Los mismos vecinos decidieron a qué distrito querían pertenecer, pues, ¿no? Y es válido, así un vecino haya tributado, que hoy en día pertenece a Surco, ¿no? Así haya tributado a San Juan de Miraflores, Surco no tiene por qué establecerle una resolución de determinación o sancionarlo por eso, no, es válido eso. Eso en ese aspecto sí, la norma es clara, ¿no? Porque el ciudadano está cumpliendo con sus deberes tributarios al asumir el pago del impuesto correspondiente, ¿no? No No, puede, sí, está sí, usted tributándole al tiene ciudadano. razón, porque mi vecina que sacó la licencia de su tienda para San Juan de Miraflores, ya Santiago del Surco ya le permitió agarrar que esa licencia y ella seguir con su tienda, ¿no? Claro, Porque claro. sí, porque solamente Surco permitía en avenidas y era calle, ¿no? Entonces sí, ya Y cuando San Juan de Miraflores se la dio al toque. sí, al toque se la dio San Juan de Miraflores, pero los vecinos sabían, pues eran vivos porque ya los vecinos sabían si iban a Surco, no le daba, y yo le pregunté a mi vecina y ella me decía, no, yo tributo para Surco, pero me dijo, como no me quiero dar la licencia, me dio San Juan de Miraflores y me la ha dado. Pero cuando ya hubo como libre votación, le pregunté y mi vecina me dijo que sí, que Surco ya le había aceptado darle la licencia, ¿no? De su tienda, ¿no? Porque ella había sacado la licencia primeramente con San Juan, ¿no? Ujú. Claro, no le puede recortar ese derecho al ciudadano. Tampoco No, la administración municipal no estaría vulnerando su derecho como persona, ¿no? Y el derecho al trabajo también, ¿no? Porque entiendes, si se pide una licencia es porque tiene necesidad de trabajar, ¿no? A realizar una actividad comercial. Tampoco le puede recortar ese derecho, ¿no? Pero también y en algún momento conversaremos sobre el tema, pues, de que hay zonas donde están creadas para actividades comerciales, pero hay zonas también intangibles que no se encuentran prohibidas de realizar esas actividades comerciales. Así es, jóvenes. Muy bien, siendo las 20 con casi 30, ¿no? Vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Jóvenes, espero que les haya servido esto. Ya a partir de la siguiente clase ya vamos a comenzar a hacer la casuística práctica, ¿no? Esto es la parte introductoria de lo que viene a ser el sistema tributario municipal, que se hace necesario conocer porque a veces se nos vulneran nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Yo también tengo el mismo problema en mi domicilio, ¿no? Yo vivo en la zona en Santa María de Huachipa, ¿no? Al lado por el cementerio Campo Fe, en las zonas de las casas de campo, ¿no? Y pertenecemos al distrito de Chosica. Y nosotros hemos pagado el impuesto predial a Santa María de Huachipa, pero Urigancho Chosica nos pretende cobrar también el impuesto predial, ¿no? Pero de acuerdo a la norma, quien tiene esa atribución y competencia de cobrar tratándose de un centro poblado menor, es el único centro poblado menor que hay en todo Lima, Santa María de Huachipa. Bueno,
nos deberíamos haber tributado a la municipalidad distrital, más no al centro poblado, ¿no? Pero bueno, ya tributamos, pues, ¿no? Y eso no recortaría nuestro derecho a que nos vengan y nos planteen un procedimiento sancionatorio a nosotros, ¿no? No. Entonces, no es válido el pago que hemos hecho. Ya entre las dos entidades públicas que vean, pues, si te resuelven. Pero lo cierto es que nosotros hemos tributado, ¿no? Y así como esos casos no solamente se ven aquí, se ven en muchas partes, ¿no? Al igual que Independencia con Comas, ¿no? Al igual que La Victoria también se encuentra en ese tema, ¿no? Controversial también, ¿no? Entonces, con el Agustino, parte del Agustino, ¿no? Entonces, se dan, pues, estos casos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, damos por terminado la clase del día de hoy. Ya, jóvenes. Ok, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches. Ok, profesor, buenas noches. Antes de despedirme, sí, les voy a alcanzar una tarea y un foro, ya, en estos días, para que el foro va a ser relacionado a esta sentencia del Tribunal Constitucional A053-2004, de este proceso de inconstitucionalidad, ya, para que hagan un comentario, ya, léanlo, les va a enriquecer mucho, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos el análisis interpretativo de la norma, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no? Tanto para lo que es la necesidad de poder conocer, ¿no? Ampliamente lo que viene a ser el sistema tributario, ¿no? Porque también las mismas prerrogativas que se dan en la administración municipal también se dan en el gobierno central. Es lo mismo, ¿no? Sino la diferencia es que uno lo administra, pues, se va directamente al tesoro público y lo otro se va, pues, a las arcas municipales, ¿no? Así es, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ya vemos la asistencia. Considero que están todos acá, son 17, incluido mi persona. Entonces se da por la asistencia total. Ya, jóvenes, nos estamos viendo el día lunes en horas de la noche, ¿ya? Ok, Hasta el día lunes. profesor. Ok, buenas noches.